Bolaños de Calatrava volvió a recordar a todas las víctimas del terrorismo, del mismo modo que homenajeó la figura del joven concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, en el 25 aniversario de su asesinato por la banda terrorista ETA. El guardia civil natural de Bolaños y víctima del terrorismo Cándido Blanco Aranda hizo lectura del manifiesto. También asistió Jesús Faucha, presidente de la Asociación Regional de Víctimas del Terrorismo, y diversas personalidades políticas encabezadas por el alcalde de Bolaños de Calatrava, Miguel Ángel Valverde. Por desgracia, creo que todavía no se ha acabado con el legado político y social de ETA, todavía sigue permaneciendo. Por eso es tan importante que se celebren actos como los que estamos celebrando hoy, como el que hemos celebrado hoy, en donde víctimas del terrorismo exponen claramente cuál es su testimonio y cuál es su sensación y su sentimiento sobre lo que está ocurriendo. El olvido, posiblemente culpa de toda la sociedad, ese olvido, esa memoria que languidece, posiblemente porque mucha gente o algunos están interesados en que eso se olvide, y por eso es tan importante el que se celebren actos como este, para que no se olvide, para que siempre haya memoria, porque la memoria hace justicia y la memoria también conlleva la dignidad de las víctimas. Y creo que hay que dejar claro, muy claro, a todo el mundo dónde están unos y dónde están otros. No podemos perder la batalla del relato. El relato lo tienen que contar las víctimas, lo tiene que contar el Estado de Derecho, aquel que venció a ETA, que acabó con ETA en su parte más dura y más terrorífica, y por tanto esto es lo que todos debemos reivindicar con actos como este. Esta unidad debido a ti, que dice el lema de este año de la Fundación Miguel Ángel Blanco, es esa unidad que se generó en contra de ETA, pero esta unidad que hay que volver a recuperar, que se le debe a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas. Así que bueno, la valentía es la de la sociedad, fue la de la sociedad, y yo creo que hay que recordar también esa valentía para que no se olvide nunca y para que sepamos muy claramente que esta democracia de la que disfrutamos se consiguió gracias también al esfuerzo, al sacrificio, a la desesperación en muchos casos, a las lágrimas de las víctimas del terrorismo, de sus familias y de toda la sociedad española cuando vio cómo se perpetraba un asesinato tan inhumano como el de Miguel Ángel Blanco. Una persona nunca muere mientras sea recordada, y aquí en Bolaños de Calatrava siempre se recordará a Miguel Ángel Blanco y a otras víctimas del terrorismo con esta bonita plaza y también con esta placa que hoy hemos descubierto. Sí, yo quiero agradecer en su tiempo a toda la corporación, a los dos grupos políticos que la formaban, porque en el año 17 se aprobó que esta plaza, que se había remodelado unos meses antes, pues llevara el nombre de Miguel Ángel Blanco. Hasta ahora no habíamos podido hacer este acto institucional, pero qué mejor momento para hacerlo que en el 25 aniversario, como punto, como puente para que sigamos recordando a Miguel Ángel Blanco, y yo creo que este lugar, pues aquí en nuestro pueblo siempre lo recordará a las víctimas y sobre todo nos recordará a todos los demás lo que las víctimas supusieron para la consolidación de nuestra democracia, de nuestro Estado de Derecho y de las libertades de las que disfrutamos. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a vosotros. Organizado para el descubrimiento de la placa, en la plaza Miguel Ángel Blanco y otras víctimas del terrorismo, que fue aprobada el 14 de julio del 2017 por unanimidad de las dos fuerzas políticas con representación en el consistorio, y que además hacemos coincidir con el 25 aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco por manos de ETA. En primer lugar, saludar al alcalde presidente de esta corporación, Miguel Ángel Valverde, al resto de miembros de la corporación municipal, Jesús Faucha, delegado territorial de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla-La Mancha, Cándido Blanco Aranda, vecino de Bolaños y guardia civil víctima del terrorismo, Ana Belén Sevilla, sargento de la Guardia Civil en Bolaños, Antonio López, jefe de Policía Local de Bolaños, vecinos, víctimas de otras localidades de pueblos vecinos, y al resto de vecinos del municipio.
Gracias por asistir y ser partícipes de este recuerdo y de esta conmemoración. Tal día como hoy, hace 25 años, un joven concejal por el Partido Popular, en este caso en Ermua, con 29 años, fue asesinado por la banda terrorista ETA por defender la libertad en su tierra. Estos hechos marcaron un antes y un después en España. Miles de concentraciones y movilizaciones se protagonizaron durante esos días. Las generaciones presentes y futuras no debemos olvidar estos acontecimientos. La memoria, la dignidad, la justicia y la libertad deben permanecer en todos nosotros y debemos defenderlas y no atacarlas. Hoy, entre nosotros, tenemos la oportunidad de tener a nuestro paisano Cándido Blanco Aranda, guardia civil retirado y licenciado en Psicología por la UNED y además víctima de ETA. Cándido ingresó en la Guardia Civil en mayo de 1985. En marzo del 86 fue destinado al destacamento de tráfico de la Guardia Civil de Villacastín, en Segovia. El 14 de julio de 1986, mientras realizaba el curso de especialización de circulación y tráfico, él y sus compañeros se dirigían en un convoy de la Guardia Civil a realizar las prácticas de conducción de motocicletas a campamento en Madrid y en la Plaza de la República Dominicana sufrieron por parte de la banda ETA un atentado terrorista donde él resultó herido y fallecieron además 12 compañeros. Después del atentado, permaneció en el destacamento de Villacastín hasta enero de 1992, donde pasó destinado a la Academia de Guardias y Suboficiales de la Guardia Civil de Baeza, en Jaén, hasta que en diciembre de 2015 pasó a la Reserva. Durante su permanencia en la citada academia ha desempeñado diversas funciones, entre ellas, y en las que más tiempo ha estado, ha sido realizando las funciones de psicólogo en el Gabinete de Psicología de dicho centro. Por ello, en memoria y en representación de Miguel Ángel Blanco y de todas las víctimas del terrorismo, solicito la presencia de Cándido Blanco para leer el manifiesto que desde la Fundación Miguel Ángel Blanco se ha redactado para la conmemoración de este 25 aniversario bajo el lema «La unidad a ti de vida». Se cumplen 25 años del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco a manos de ETA. 25 años de aquellas 48 horas de julio de 1997 en las que España entera estuvo pendiente del destino de un joven de 29 años, concejal del Partido Popular en Ermua, y que son recordadas por millones de españoles con emoción por lo vivido y sufrido, con indignación ante un asesinato a cámara lenta y con reprobación ante un crimen terrorista que por sus especiales circunstancias desató un clamor social contra ETA tras casi 30 años de imposición totalitaria y 777 víctimas mortales. ETA exigió al Gobierno de España el acercamiento de todos sus presos a cárceles del País Vasco. Si no se cumplía este chantaje, asesinaría a Miguel Ángel Blanco en 48 horas. Cuando se conoció la noticia de su secuestro, los vecinos de Ermua se iban a las calles, acompañaron a la familia, mantuvieron las movilizaciones mañana, tarde y noche. Llenaron las calles de fotos, carteles de Miguel Ángel Blanco. Sintieron que ETA estaba atentando contra ellos mismos y respondieron al chantaje con valentía, con firmeza y sobre todo con determinación. Esta marea de indignación popular por la amenaza de Miguel Ángel se extendió por toda España. Miles de concentraciones, manifestaciones y actos se sucedieron los días 10, 11, 12 y 13 de julio. Las imágenes de aquellos días son inolvidables, todos las tenemos en la memoria. Millones de españoles participaron en las movilizaciones y estuvieron pendientes de los medios de comunicación. Los ciudadanos exigieron a ETA que no asesinara a Miguel Ángel y lo liberara. El Gobierno de España, la oposición, todas las instituciones y la mayoría de la sociedad civil no cedieron al chantaje y demostraron unidad, como nunca antes y como nunca después. Ciudadanos y partidos políticos de derechas, de izquierdas, nacionalistas, no nacionalistas se manifestaron unidos exigiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco. Solo quedó fuera Herri Batasuna, brazo político de ETA.
Los ciudadanos, de una forma clara y decidida, marcaron una línea divisoria entre demócratas, todos los que repudiaban la tortura a la que ETA estaba sometiendo a Miguel Ángel y a su familia, y los que no la condenaban. En las calles se gritó: sin pistola no sin nada, vascos sí, ETA no, ETA y HB la misma cosa es. En esas 48 horas fuimos libres y dignos, nos rebelamos cívicamente contra la tiranía de ETA y por primera vez ETA y su entorno se sintieron acorralados. El 12 de julio, a las 48 horas, cumplieron su amenaza, asesinando a Miguel Ángel. No pudimos salvar la vida de Miguel Ángel, pero defendimos nuestra dignidad y exigimos la aplicación del Estado de Derecho para derrotar a la banda definitivamente. Nació el espíritu de Hermua. Miguel Ángel Blanco era un joven lleno de proyectos, vitalista, comprometido con las ideas en las que creía. Se metió en política para mejorar la vida de sus vecinos de Hermua. Le apasionaba la música y la lectura. Era un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen vecino. Nunca imaginó que otros vascos pudieran odiar tanto lo que él representaba. Miguel Ángel representaba la libertad de sentirse vasco y español, la tolerancia, la pluralidad política, el constitucionalismo. Todo aquello que ETA quería erradicar. Las ideas y principios de Miguel Ángel Blanco eran la antítesis de las de ETA, y por esto lo eligieron, como 2 años antes, a Gregorio Ordóñez, y más tarde a muchos otros políticos constitucionalistas. Miguel Ángel Blanco es un símbolo de convivencia, un referente de todas las víctimas del terrorismo, de su inocencia y su dignidad, porque todas las víctimas del terrorismo merecen nuestro homenaje, reconocimiento y solidaridad. Son héroes de nuestra democracia. Las víctimas nos reclaman memoria, justicia, verdad y dignidad. Es un deber moral y político transmitir a los jóvenes esta parte de nuestra historia. El terrorismo ha destrozado a centenares y centenares de familias. Un ejemplo es el caso de Jesús Faucha. Su padre sufrió un atentado junto con otros compañeros el 25 de abril de 1986 en el cruce de Juan Bravo con Príncipe de Vergara en Madrid, donde 5 guardias civiles perdieron la vida. Entonces, Jesús con tan solo 1 año. Ahora Jesús es delegado territorial de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en Castilla-La Mancha y pido por favor que se dirija al atril para dirigirnos unas palabras. Gracias nuevamente, alcalde, por querer contar con las víctimas, por darnos visibilidad y cariño, por dejarnos hablar, no como en la localidad de Hermua, donde casi no dejan hablar ni a Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, en el acto de homenaje a su hermano, donde ya por vergüenza finalmente le han dejado, pero eso sí, pidiendo antes su manifiesto. ¿Tanto miedo tienen a dejarnos hablar? ¿Qué es lo que no quieren escuchar? ¿O es más bien para no sentirse mal por pactar con los verdugos de nuestros seres queridos? ¿O no levantar la voz ante el blanqueamiento continuo de EH Bildu-ETA? Las líneas de hoy van a estar llenas de preguntas y, desgraciadamente, pocas respuestas. Esas que el Gobierno quiere tapar, erradicar e incluso hasta prohibir. Se cumplen 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco y si él o cualquiera de las víctimas a las que ETA arrebató la vida vieran cuál es la situación en la que hoy estamos, no darían crédito. En la AVT contamos con más de 4.800 asociados y una de las frases que más hemos escuchado las víctimas del terrorismo durante estos años es ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué han conseguido? Pues efectivamente, los asesinatos de tantos y tantos inocentes no sirvieron para absolutamente nada. Es ahora, desde que están en las instituciones, cuando están consiguiendo sus avances más importantes. Desde que EH Bildu es uno de los socios favoritos de Pedro Sánchez, todos los presos de ETA duermen más cerca de sus domicilios, incluido el asesino de Miguel Ángel Blanco, Francisco Javier García Gaztelu, alias Chapote. Hace tan solo unos días hemos comprobado cómo se quiere reescribir la historia del terrorismo en nuestro país con leyes de memoria que victimizan a los terroristas. Y también hemos visto cómo se ha publicado una ley de educación en la que se incluye únicamente el estudio del terrorismo como concepto
y además descontextualizado de los momentos históricos en los que se ha producido. Claramente, las víctimas del terrorismo estamos perdiendo la batalla del relato. Pero es muy difícil impedir que reescriban la historia cuando los máximos responsables del país gobiernan de la mano de EH Bildu. Y eso no solo nos preocupa por el presente, que también. Lo que más nos preocupa es el mensaje que reciben las generaciones venideras. Este intento de reescribir la historia comenzó ya hace tiempo, con los acercamientos de todos los presos de ETA, que desde la UDT no lo compartimos. Respetamos el cambio de política penitenciaria llevada a cabo. Lo que no aceptamos es que nos tomen por tontos y pretendan vender la derogación de la política de dispersión como algo inevitable, cuando los hechos han demostrado que no es otra cosa que una decisión política premeditada que ha sido aplicada por medio de un plan perfectamente desarrollado y en el que, además de mantener informadas a las víctimas, se ha contado permanentemente con las organizaciones y partidos políticos que defienden a los presos etarras. Insistimos. Recordemos que la unidad de los demócratas siempre vence al terror. Para concluir las intervenciones y antes de proceder a la ofrenda floral y el descubrimiento de la placa, solicito al alcalde presidente de esta corporación municipal su presencia para que nos dirija unas palabras a todos los presentes. Era de obligado cumplimiento el que celebráramos un acto como este, en un día como este, en unos momentos como este. Este ayuntamiento, por unanimidad, como bien ha dicho Victoria, aprobó en el año 17 el que esta plaza, que se había restaurado, que se había reformado, pues un tiempo atrás, llevara el nombre de Miguel Ángel Blanco y otras víctimas del terrorismo. Fue un acuerdo de unanimidad que seguía demostrando la unidad que existía en torno a la lucha contra ETA, en torno a la lucha contra el terrorismo. Y era un lugar emblemático, un lugar bonito para podérselo dedicar a Miguel Ángel y a todas las víctimas del terrorismo, coincidiendo con el 20 aniversario de su asesinato a manos de ETA. Desgraciadamente, como bien decía Jesús, pues a lo largo de los años hemos visto cómo ha ido languideciendo el recuerdo, no solo de Miguel Ángel, sino también incluso de las víctimas del terrorismo. Posiblemente la culpa la hayamos tenido todos, una sociedad adormecida que no ha querido recordar una parte importantísima de lo que es su historia, de la historia de nuestra democracia. Yo ayer decía que era un auténtico honor estar al lado de las víctimas del terrorismo, por desgracia, porque son el símbolo de nuestra democracia, son las joyas de nuestra democracia. Nuestra democracia se ha constituido a base de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, pero también de mucho dolor. Y el dolor generalmente lo han puesto las víctimas y lo que son las familias de las víctimas. Y el tener aquí a esas víctimas es sinceramente un orgullo y un honor. Así que os agradecemos realmente que estéis aquí. Víctimas del terrorismo que, como he dicho, sois el símbolo de nuestra democracia. Y de entre los símbolos hay uno que está por encima de los demás, no porque sea más importante, pero porque involuntariamente, como vosotros, se convirtió en ese símbolo que fue Miguel Ángel Blanco. Todavía cuando miro las fotografías de Miguel Ángel, me da la sensación en su mirada como si él supiera ya algo de lo que le iba a pasar. Indudablemente no lo sabía, pero de tal manera caló entre la opinión pública que significó el principio del fin contra la lucha contra ETA. Hoy he oído al presidente del Gobierno decir que ETA está acabada. Yo no lo creo. El otro día, sin ir más lejos, en un acto festivo en la ciudad de Pamplona, veíamos cómo los fascistas identitarios, los herederos de ETA, posiblemente algunos que incluso formaron parte de, insultaban, vejaban, despreciaban, agredían a los representantes democráticos del pueblo pamplonés. Y el exalcalde, un bilduetarra o un componente de Bildu, se sonreía de lo que estaba ocurriendo. Por tanto, esto no está acabado. Tenemos que seguir insistiendo en seguir defendiendo a las víctimas como símbolos de nuestra democracia por encima de lo que han hecho los terroristas. Por eso son tan incomprensibles estos movimientos que estamos viendo, estas propuestas de ley en la que la mayoría de los españoles estamos de acuerdo, pero no la mayoría de los españoles que pertenecen a la comunidad vasca. Fijaos hasta qué punto esto llega a cualquier rincón de España. Hoy tenemos aquí a un bolañego, a un madrileño, a dos valdepeñeros, a un ciudadano de Argamasilla. El terror
del terrorismo etarra llegó a todos los puntos de España. Incluso cuando Miguel Ángel Blanco falleció, cuando Miguel Ángel Blanco fue secuestrado y posteriormente, después de esa tortura de tantas horas, asesinado, después de toda esa petición unánime del pueblo español, representada en estas fotografías, que yo quiero agradecer que nos han hecho llegar pues desde la Fundación Miguel Ángel Blanco y a través también del Partido Popular de Manzanares, pues la conmoción fue absoluta, la unidad de todos los españoles poniéndose de cara frente a ETA fue tremenda. Eso es algo que deberían conocer los jóvenes. Es muy sorprendente que la mayoría de los jóvenes no sepan quién fue Miguel Ángel Blanco. Yo casi no me lo puedo creer, porque fue de tal impacto en nuestra democracia, en nuestra historia, en la conformación de nuestra historia, que prácticamente no nos lo podemos creer. Y habéis visto que el lema de hoy, creo que viene en este cartel, el lema de este año es la unidad a ti de vida. Efectivamente, la muerte de Miguel Ángel Blanco unió a toda la sociedad, como bien ha dicho Cándido, unió a todos los partidos políticos, fueran de donde fueran, salvo EH Bildu o lo que era entonces Herri Batasuna. Unió a toda la sociedad en contra de esta barbarie, pero por desgracia ahora tenemos que decir la unidad a ti de vida, porque debemos volver a recuperar esa unidad, también se la debemos a Miguel Ángel Blanco. Por tanto, ese mensaje es doble, la que hubo gracias a él y la que debería haber por él y por todas las víctimas del terrorismo. Y por desgracia vemos cómo hay movimientos que tratan de blanquear esta parte de nuestra historia. Hay otras partes de la historia que las recordamos, que las tenemos que tener siempre presentes, porque han sido muy dolorosas, pero es que esta lo ha sido de manera muy intensa, no solo para las familias que lo sufrieron, para toda la sociedad. Voy a hacer algo de recuerdo, y recuerdo cuando Miguel Ángel Blanco fue secuestrado, yo ya era concejal, y volvía de Cuenca en un viaje, y oía en la radio el secuestro de Miguel Ángel, el por qué se había hecho. Yo era un joven como Miguel Ángel, algo más joven, también había estudiado lo que había estudiado él, me llamaba igual que él, y a mí me impactó sobremanera. Me impactó sobremanera incluso el compromiso de los ciudadanos de nuestro pueblo para pedir a grito pelado, con una intensidad enorme, emocional, la liberación de Miguel Ángel Blanco. Y sin embargo, recuerdo también, con una intensidad que no se me va a olvidar, cuando a las 4 de la tarde del día 12 de julio, una vecina, estábamos en estas horas casi todos en casa, después de habernos concentrado en la plaza, una vecina pegó un aullido y se oyó "lo han matado". Esto es lo que nos encontramos, y a partir de ahí se desencadenó este espíritu que finalmente acabó por hacer ver a los terroristas, a los fascistas identitarios, que esto iba en serio y que la sociedad despertaba contra ellos. Bien, eso que ocurrió no lo podemos olvidar. Eso que ocurrió debemos recordarlo siempre, para que las nuevas generaciones sepan que nuestra democracia, su bienestar, sus derechos se construyeron gracias a las víctimas y gracias a esa manifestación unánime del pueblo español contra los terroristas. La Junta Local de Nuevas Generaciones entregó un ramo de flores. Asistieron también representantes provinciales, como es el caso de José Luis Montalvo, que insistió en no borrar el pasado y tener muy presente entre los más jóvenes al siempre recordado Miguel Ángel Blanco. Que era una oportunidad única para recordar a Miguel Ángel Blanco, 25 años desde que lo mataron, y era momento de recordar la historia de este país, lo que ha sufrido toda la población española, y que estas cosas no se vuelvan a repetir, pero que tampoco se blanquee la historia y que se blanquee a los terroristas. Queríamos conmemorar aquel día, que aunque yo, por ejemplo, tenía 1 año y pico, y todos los chicos, por ejemplo, de nuevas generaciones que estaban ahí éramos muy jóvenes, pues gracias a nuestros padres, a nuestros seres queridos, nos han contado la historia, todo lo que ocurrió en esas fechas, y hemos querido conmemorar entregando un ramo y recordando a Miguel Ángel Blanco y a todas las víctimas del terrorismo. El senador popular Paco Cañizares mostró su repulsa más contundente a la banda terrorista ETA, que ha manchado de sangre los capítulos más dolorosos de la historia de España. Es muy importante no olvidar lo que pasó esos 3 días del mes de julio del año 1997, que nos han marcado a todos los que lo vivimos, y es muy bueno que estos días se conocía, que había muchos jóvenes que no conocían quién era Miguel Ángel Blanco ni lo que le había pasado,
pues lo vayan recordando por lo que vayamos transmitiendo los que sí lo vivimos, y actos como este son muy importantes, y placas como la que ha descubierto Miguel Ángel Valverde es muy importante para que la gente se pregunte, bueno, ¿y este señor quién fue? ¿Qué le pasó? Pues le pasó una cosa terrible que le pasaron a muchos centenares de españoles durante 40 años de terrorismo de una banda radical vasca que consiguieron poner en un brete nuestra democracia, el enfrentamiento entre españoles, y una situación que se pudo salvar por el trabajo extraordinario de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de los jueces también, y también con un ejercicio de contención absoluto por parte de las víctimas. El homenaje comenzó con un sobrecogedor minuto de silencio y concluyó descubriéndose una placa que recuerda que la plaza en donde se celebró este acto tan emotivo lleva el nombre de Miguel Ángel Blanco, un acto que fue brillantemente conducido por la portavoz del equipo de gobierno, Victoria Gómez, que visiblemente emocionada trasladó el respeto y la solemnidad que merecía el mismo. Nos quedamos con los testimonios de algunas víctimas de atentados terroristas que no faltaron a la cita. Mientras queden Bildu, que es el heredero de ETA, o el portavoz de los asesinos de ETA, y que dimana y son herederos de los asesinos, no, para mí no ha acabado mientras no se luche por la libertad, se luche por la democracia, que Bildu desde luego no es, ni lucha por la libertad ni lucha por la democracia, y entonces para mí no se ha acabado esto. Es un acto muy emotivo y la verdad que muy gratificante a nivel personal, porque este tipo de actos no se deben de perder, y más en estos tiempos en los que hay que estar más unidos que nunca.